ejercicios. Tenemos para el día de hoy 3 ejercicios. El primer ejercicio de la tarea 4, en el anexo que ustedes tienen, cada uno de ustedes pues obviamente ha seleccionado una letra. El que no lo haya hecho, por favor, ir participando en el foro de discusión, donde pues cada uno de nosotros lo va a ir retroalimentando. Si no les dé miedo enviar sus avances, la idea es que ese espacio sea para eso, para corregirnos o para platicar algunos temas. Bueno, entonces aquí, correspondiente al ejercicio número 1, pues inicialmente nos habla acerca de la definición de derivada. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, y como lo vimos nosotros también en 11, la derivada se puede definir con un límite, simplemente cuando ese límite tiende a un valor de 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función de acuerdo a la letra seleccionada. ¿Sí? En este caso, asumamos que con mi letra tengo la siguiente función, f de x igual a 2x al cuadrado menos x más 9. Si ustedes ven, es una función cuadrática con un coeficiente positivo que acompaña al x cuadrado, y esto determina que es una parábola que abre hacia arriba. ¿Sí? En este caso, de esta forma. Y nosotros podríamos evaluar el límite cuando h tiende a 0 por definición, y con eso calcularíamos algo que se conoce como f' de x. La f' de x se conoce como derivada, y si ustedes recuerdan, una derivada también se conoce como la pendiente. ¿Sí? ¿A qué se refiere pendiente? Es decir, la inclinación, ¿sí? Tanto positiva como negativa, o un valor de 0 de la pendiente. Entonces, si es positiva, tiene una inclinación hacia la derecha; si es negativa, tiene una inclinación hacia la izquierda; y si es 0, tiene una inclinación totalmente horizontal. En este caso, chicos, cuando nosotros vamos a calcular una derivada de una función, generalmente la derivada depende de un valor de x. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros calculamos una derivada, lo que hacemos es calcular una pendiente en cualquier punto x que nosotros querramos. ¿Sí? Yo puedo calcular una pendiente en este punto, pero también lo puedo calcular en el punto más bajo, en el punto lateral izquierdo, y así sucesivamente. Entonces, en cualquier valor de x, yo puedo calcular una derivada simplemente al reemplazar el valor de la x en el punto sobre el cual quiero calcularlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ejercicio nos pide como primera medida calcular el límite por definición, y luego nos solicita calcular la recta que sea pendiente a cualquier punto. ¿Sí? En este caso, a un punto que yo puedo determinar. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo puedo calcular la pendiente respecto a cualquier punto. ¿Sí? Yo me puedo inventar un punto y calcularla sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, para dar inicio, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es arrancar por el ítem 1. ¿Sí? El ítem 1 nos habla acerca del cálculo de la derivada con la definición. ¿Sí? ¿A qué se refiere la definición? Simplemente calcular un límite. ¿Sí? Y ese f' de x simplemente es un límite cuando h tiende a 0 de algo que se conoce como f de x más h. Bueno, no se asusten aquí con esta palabra f de x más h. Simplemente nosotros tenemos una función que depende de x. Simplemente el x más h es este valor de x, que ya no va a ser x sino x más h. Entonces, cuando nosotros calculemos este f de x que está aquí, simplemente donde esté nuestra x, le vamos a agregar más h. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos a coger nuestra f de x más h, es decir, nuestra f de x, pero donde esté la x, le vamos a agregar también el más h. Entonces, simplemente vamos a coger 2 por x más h, porque donde estaba la x la vamos a agregar como x más h. Entonces voy a poner acá el h en rojo para que ustedes se den cuenta de lo que hemos agregado respecto a la ecuación original, y vamos a restarle el x más h. Y terminamos aquí de complementar
nuestra función f de x más h. ¿Qué quiere decir eso? Que donde esté nuestra x vamos a agregar una h adicional. Y luego dice la definición que agreguemos o le restemos el f de x. Entonces, muy importante aquí poner el símbolo de resta y yo recomiendo hacer un paréntesis grande, ¿sí? Con otro color para restar el valor de f de x. ¿Por qué? Porque vamos a cambiarle los signos a la f de x. Simplemente vamos a incluir el f de x. Sería 2x al cuadrado menos x más 9. Entonces, en este caso, ya hemos cumplido con la parte del numerador y abajo vamos a incluir simplemente el valor de h. Entonces, la derivada, por definición, simplemente es cumplir con un f de x más h, le resto mi función f de x y luego lo divido entre h. Es un límite calcular la tendencia de una función cuando h vale 0. Pero si ustedes reemplazan, ¿cierto? Si ustedes reemplazan el h por 0, esto realmente les da un valor, ¿sí? De 0 sobre 0, ¿sí? Lo cual no es permitido, ¿sí? O en la matemática, digamos que no tenemos como un concepto específico de este significado. Entonces, pues cuando nosotros calculamos un límite, lo que buscamos es hacer un proceso matemático o algebraico con el objetivo de poder eliminar un parámetro que generalmente está en el denominador que hace que hayan divisiones por 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí hay una división por 0. Entonces, con el límite lo que buscamos es eliminar esa h de alguna forma, ¿sí? Que me está estorbando por ahí, para poder que la función tenga un proceso matemático más adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer álgebra. Simplemente vamos a coger nuestro límite cuando h tiende a 0 y vamos a empezar a ir quitando los paréntesis. Entonces, en este caso tenemos un 2 que me está multiplicando a un término que se conoce como binomio cuadrado. Entonces, voy a poner aquí un binomio cuadrado de la forma x más h al cuadrado. Simplemente es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Entonces simplemente tendríamos un binomio que se convirtió en 3 factores adicionales. Y luego le vamos a restar el x más h. Si yo quisiera quitar ese paréntesis, el negativo va a multiplicar a cada uno de los componentes. Lo que sería menos x, y el menos que multiplica la h sería menos h. Vamos a dejar el 9 como está, y luego, si yo quisiera quitar ese paréntesis también, pues esa es la idea, voy a hacer aquí una propiedad distributiva del negativo. Asumamos que el negativo es un 1 con el menos, entonces va a cambiarle los signos de mi f de x. Entonces me va a quedar como menos 2x al cuadrado, menos por menos x daría más x, y menos por 9 daría menos 9. Y vamos a dejar nuestra h en la parte inferior. Vamos a continuar acá. Mi f' de x simplemente es el límite cuando h tiende a 0 de. Entonces acá este 2, como yo quiero, la idea es ir limpiando los paréntesis, pues voy a hacer una distribución de ese 2 para cada uno de los parámetros. Acá tendríamos 2x al cuadrado más 4, porque 2 por 2x más h daría 4xh, más 2 por h cuadrado, 2h cuadrado, menos x menos h, más 9 menos 2x al cuadrado, más x menos 9. Entonces, generalmente cuando uno calcula un límite, por definición, arriba
hay unos parámetros que se pueden cancelar fácilmente. Entonces, si ustedes ven, yo acá tengo un 2x² positivo, pero también lo tengo negativo, ¿cierto? Entonces, pues indudablemente que al realizar esa resta, pues eso equivaldría a 0. Y por acá yo tengo un 9 positivo que se podría cancelar con un 9 negativo. Voy a cambiar acá el color. Y tenemos por acá un menos x que se podría cancelar con más x. Entonces vamos a reescribir lo que nos está quedando, donde mi f' de x, que es la pendiente, simplemente es un límite cuando h tiende a 0 de 4xh más 2h² menos h. ¿De acuerdo? Y abajo nos quedaría el h. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hasta ahí no hemos eliminado nuestro denominador, que sería la h, que está haciendo la división por 0. Pero si ustedes ven en el numerador, es decir, en la parte de arriba de la división, tendríamos un h que está siendo un factor común. Tenemos un h aquí, donde el factor común generalmente es el valor más bajito, en este caso h, no h², sino h. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es factorizarla, ¿cierto? Y vamos a bajarle a cada componente un h. Entonces sería 4x más 2h menos 1. Ahí hemos factorizado el h. ¿Qué quiere decir? Que reescribimos la función tal cual como la de arriba, simplemente de una forma más simplificada. Y vamos acá abajo a escribir el h faltante, ¿sí? Acá, si ustedes ven, podríamos cancelar algebraicamente el h con el h de abajo. Y ahí, pues, digamos que hemos hecho un procedimiento algebraico válido donde hemos eliminado, pues, esa h en el denominador que estaba haciendo que la división se cumpliera como 0. Entonces, en este caso, vamos a reescribir, ¿sí?, nuestra función faltante o sobrante, que sería igual al límite, cuando h tiende a 0, de 4x más 2h menos 1. Pero ¿qué pasa? Hasta ahí no hemos terminado nuestra derivada. Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar el límite cuando h tiende a 0. Entonces mi f' de x simplemente es, para yo quitar esa palabra límite, lo que hago yo es reemplazar la variable con el valor. Entonces en este caso donde esté la h la voy a reemplazar por 0. Voy a escribir acá lo que reemplacé y me va a quedar de esta forma. Simplemente me va a quedar una función que solamente depende de h, ya de x, ya no depende de h, y me va a quedar 4x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hemos calculado por definición la derivada de la función f de x. Aquí tendríamos la derivada, que también se conoce como f' de x, de esa función. Entonces, por definición, hemos calculado aquí la derivada de la función f de x en cualquier punto x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si mi función es una parábola, yo tengo muchos valores en x. ¿Sí? Están acá. Muchos valores en x. Yo puedo escoger cualquier valor de x y para ese valor puedo tener una pendiente única. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo calculo la derivada de una función, puedo calcular las pendientes en cualquier punto de esa función y con eso poder determinar una ecuación, ¿sí?, que pasa tangentemente, es decir, que la corta en un punto. Y acá voy a poner, digamos, una, una curva o una recta que pasa, ¿sí?, toca el punto y sale de la función, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, para este puntico yo puedo calcular su pendiente, es decir, reemplazando su valor de x, y luego con ese puntico empleo la ecuación punto pendiente para poder hallar su valor o su ecuación de la recta. Entonces vamos a pasar al ítem 2. Como ustedes ven en la parte superior, en el ítem 2, nos pide calcular la recta tangente a la función original en el punto escogido. Bueno, entonces en este caso vamos a escoger un punto, ¿sí? En este caso voy a escoger para el literal 2, voy a escoger un punto A, ¿cierto? Lo puedo llamar A, B, C, como quiera llamarlo, y este punto es 1,10. ¿Cómo sé que es 1,10? Simplemente en mi f de x original voy a reemplazarla como 1, ¿cierto? Que mi f de x era 2 por 1 al cuadrado menos 1 más 9. Y esto me daba, bueno, acá daría 2 menos 1 más 9. Y esto me daría 10. Este sería mi valor de y y este sería mi valor de x. Esto también se puede contrastar gráficamente, ¿sí? Entonces, voy a pasar un momento a GeoGebra, voy a graficar la función original y les voy a mostrar el punto, ¿sí? Entonces vamos a irnos acá a GeoGebra. Tenemos nuestra ecuación original que es 2x al cuadrado menos x más 9. Entonces, como ustedes ven, es una parábola que abre hacia arriba, cuyo vértice está en este punto específico, 0,25 y 8,87 más o menos. ¿Sí? Pero el punto que yo seleccioné fue el punto A igual a 1,10. Acá tendríamos este punto. Yo puedo seleccionar cualquier otro punto. ¿Sí? Puedo seleccionar cualquier otro punto. En este caso vamos a seleccionar este punto. Obviamente hay que seleccionar un punto que pertenezca a la función, ¿no? Yo puedo escoger el otro punto de acá a la izquierda, ¿cierto? Y con ese punto, pues lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta tangente a ese punto. ¿Por qué? Porque la derivada es una pendiente que permite a una recta ser tangente a la función. Entonces, en este caso, vamos a tener nuestra ecuación de la recta, que por definición es y menos y1 igual a su pendiente por x menos x1. Entonces, en este caso, ¿qué es y1 y x1? Simplemente el punto. Entonces, vamos a llamar a este x1 y y1, y la pendiente simplemente la vamos a calcular como f de x, en este caso de x1. Entonces, donde esté x1, simplemente vamos a despejar ese valor de la función. Entonces, aquí, por ejemplo, f de x1 simplemente sería 4 por x1, que sería 1, y le vamos a restar 1. Simplemente eso me daría 3. 4 menos 1 daría 3. Entonces, en este caso, mi pendiente tiene un valor de 3. Entonces, ya tendríamos la pendiente, ya tendríamos el y1 y el x1. Entonces, nos va a quedar una y en función de x para poderla graficar. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar cada uno de los valores. Entonces, vamos a tener y menos y1, que sería 10, igual al valor de la pendiente, que es 3, por x, que no lo conozco, pero sí conozco su x1, que sería 1. En este caso vamos a tener y menos 10, y el 3 lo que va a hacer es multiplicar cada uno de los componentes del paréntesis. Vamos a tener 3x menos 3. Vamos a intentar dejar la y solita en el lado izquierdo. Vamos a pasar este 10 negativo a sumar. Entonces vamos a tener y igual a 3x menos 3 más 10. Y si yo simplifico, me va a quedar 3x menos 3 más 10 me va a dar un valor de 7. Entonces,
Aquí hemos calculado la ecuación de la recta que es tangente a la curva en el punto 1,10. Entonces, en el punto 1,10. Entonces, vamos a observarlo gráficamente. Vamos a escribir esta ecuación 3x más 7 y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, vamos a escribir nuestra segunda función, que sería 3x más 7. ¿No? Vamos a ver nuestra función 3x más 7. ¿Qué pasa? Tan solo en un punto de la curva original. Entonces, si ustedes ven aquí, tendríamos un punto 1 en X, 10 en Y, sobre el cual la ecuación que está de color rojo, que es la ecuación tangente a la curva, pasa, toca el punto y se va. ¿Sí? Aquí hemos calculado la ecuación de la recta tangente a la curva f de x, que en este caso es la parábola de color verde. ¿De acuerdo? Entonces con esto hemos cumplido con el ejercicio número 1. No sé si alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, puede participar en el chat o directamente activar el micrófono. Voy a revisar por aquí. ¿Tienen alguna inquietud? Y vamos a pasar, bueno, ya teniendo en cuenta que no hay nadie por aquí, que tenga de pronto alguna participación o inquietud, vamos a pasar directamente al ejercicio 2. ¿Sí? Vamos a ir calentando un poquito el resto de ejercicios. El ejercicio 2, el que yo les traigo por aquí, está relacionado al cálculo de la derivada con usando otros tipos de reglas. Bueno, en este caso tenemos una regla que se conoce como regla de la cadena. Entonces, si ustedes ven acá, en el lado derecho tenemos un recuadro, ¿sí? Donde tenemos una función característica, tenemos la forma en la que podemos calcular su derivada y tenemos acá de pronto algunos ejemplos. Si ustedes ven, tendríamos una función k, en este caso k se refiere a un valor constante. ¿Qué quiere decir un valor constante? Un número que no acompaña ninguna letra. Entonces en este caso puede ser f de x igual a 3, a 5, a menos 1, a menos 8, a 10, a 15. Entonces su derivada simplemente es cero, porque la derivada de un valor constante pues no tiene relevancia y sería cero. ¿Qué es una derivada? Simplemente un cambio de la función en el tiempo. Entonces, como tenemos una función que es constante, todo el tiempo va a valer lo mismo, pues no tiene ningún cambio, entonces su cambio sería de cero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes ven f de x igual a 10, si yo calculo su derivada, f' de x, esa comillita significa prima, pues simplemente va a ser cero. Si ustedes ven la segunda propiedad, tendríamos una función con un coeficiente a que multiplica a x y su derivada simplemente es su coeficiente. Entonces, en este caso, como ejemplo, tendríamos una función f de x igual a menos 4x y su derivada simplemente es este valorcito que acompaña la función, ¿sí? Entonces, menos 4 acompaña a la x. Lo mismo sucedería con la tercera propiedad. Simplemente tendríamos una función con un exponente enésimo, n, y su derivada que nos dice que simplemente baje ese exponente y le reste una unidad. Entonces, acá como ejemplo tendríamos una función x a la 4, simplemente lo que voy a hacer es bajar el exponente y reducirle una unidad al original. Entonces nos quedaría que la derivada de x a la 4 sería 4 por x
a la 4 menos 1, que sería 3. Bueno, así sucesivamente, viendo las demás propiedades, tendríamos la derivada de una función e a la x, donde su derivada simplemente es esa misma función, ¿sí? Puede que aquí ya no sea e a la x, puede que sea e a la 3x, ¿sí? Entonces acá simplemente su derivada es el exponente por el mismo exponente, pues por la misma función. Entonces sería su exponente por su misma función. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría acá con la siguiente función. Tendríamos un valor constante a una variable x y simplemente su derivada es la misma función por el logaritmo natural de la constante, ¿sí? De la base. Entonces simplemente la derivada de la función a la x es ella misma por el logaritmo natural de la base. Entonces, acá tendríamos un ejemplito de la función 3 a la x, donde simplemente su derivada es esa misma función 3 a la x por el logaritmo natural de su base. Y lo mismo sucedería acá con la siguiente función, logaritmo natural, donde simplemente su derivada es 1 sobre el argumento de la función. Entonces, si aquí ya no fuera x, sino 3x, simplemente su derivada es 1 sobre 3x, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esa analogía, ¿no? Lo mismo sucede acá con la siguiente función, una función ya logarítmica con una base a y un argumento x. Su derivada, ¿qué dice? Que es simplemente 1, o también conocido como el recíproco de la función, es decir, 1 sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. Entonces acá tendríamos un ejemplo, simplemente su derivada del logaritmo en base 4 de x simplemente es 1 sobre su argumento x por el logaritmo natural de su base. Pero las derivadas también están definidas para funciones trigonométricas. Si ustedes ven, la derivada del seno es el coseno. Entonces acá pues tendríamos la misma analogía, pero ojo acá, con la siguiente función, la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? Muy importante tener en cuenta este negativo, que a veces omitimos, ¿sí? Porque creemos que es simplemente lo inverso. Si la derivada del seno era el coseno, entonces la del coseno es el seno. No necesariamente, ¿sí? Importante tener en cuenta, por ejemplo, aquí el negativo, ¿sí? Entonces la derivada del coseno simplemente es menos el seno. Y acá sucesivamente, si habláramos de la tangente, su derivada es 1 más tangente al cuadrado de x, o también conocido como 1 sobre coseno al cuadrado de x, que por identidades, si los que están en grado 11, donde hablaron un poco acerca de identidades, pues simplemente 1 más la tangente al cuadrado de x equivale a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Entonces, aquí tendríamos una tablita que es bastante importante, interesante, que nos permitiría de pronto como seguirlas de norma para poder desarrollar algunos ejercicios. Bueno, entonces si ustedes ven acá, nuestra función original es de la forma 2x al cuadrado más 5 y todo ese componente está elevado al cuadrado, ¿sí? Y a eso nosotros lo que hicimos es sumarle un logaritmo natural pues, de la variable de la función. ¿Sí? En este caso, si yo estoy trabajando con x, yo voy a derivar toda mi función respecto a esa variable x. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es identificar cada una de las funciones. Entonces, ¿qué pasa? La derivada de una función, cuando tenemos dos funciones, por ejemplo, aquí tendríamos una función g de x y tendríamos otra función h de x, pues simplemente la derivada de la función simplemente es la derivada o la suma de cada una de esas funciones, de la derivada de cada una de esas funciones. Entonces, acá sería la derivada de g de x más la derivada de h de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar el primer componente g de x y luego vamos a sumarle la derivada del segundo componente h de x. Entonces, si nosotros habláramos del primer componente,
Simplemente vamos a mirar la tabla y vamos a identificar esa función, de qué forma podría estar. Si ustedes ven la tabla, la función que más se parece es esta de acá, ¿sí? La que he nombrado con el punto o el literal 1. Si ustedes ven, esa función tiene un número n, sí, que puede ser 1, 2, 3, 4, hasta infinito, y por dentro tenemos un componente que posee la variable. Entonces, en este caso, asuman que este 2x cuadrado más 5 es como si fuera mi x, ¿sí? Para poder identificar con esta función, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, esta función de la tabla es la que más se parece a la función g de x que les he nombrado acá. Entonces, ¿qué nos dice? Si nosotros fuéramos a desarrollar o a realizar la solución, vamos a arrancar por el literal 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que derivemos la función usando regla de la cadena. Y con regla de la cadena nos referimos al uso de propiedades de tablas, pero la regla de la cadena también habla de que tenemos que derivar internamente la función también, ¿sí? Por eso se llama cadena, ¿sí? Porque va siguiendo un proceso anterior. En este caso, nosotros para poder derivar esa función de x, vamos a derivar cada componente. Entonces, en este caso, vamos a derivar esa función g de x. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice que bajemos el exponente n, ¿cierto? Y a ese exponente le restemos 1. Entonces, simplemente voy a coger este exponente 2, lo voy a bajar acá, voy a ponerlo de otro color, y me dice que escriba la función. Sí, en este caso voy asumiendo que 2x al cuadrado más 5 es mi x total, simplemente la voy a reescribir y al exponente le voy a restar 1. Entonces simplemente le resto acá 1. Pero ¿qué dice la regla de la cadena? Que cuando hay funciones que internamente tienen otra función, sea cuadrática o lineal, pues yo debo derivarla también. Entonces, la regla de la cadena dice que yo debo derivar internamente al 2x al cuadrado más 5, ¿sí? Lo debo derivar. Entonces, cuando yo digo derivar, simplemente voy a poner un valor. Antes de eso voy a poner un d de la función, es decir, la derivada de esta función, 2x al cuadrado más 5, y la voy a derivar respecto de x. ¿Qué quiere decir eso? Que debo derivar nuevamente ese parámetro. Ahí hemos calculado la derivada de g de x. Y luego voy a calcular la derivada de h de x. Sí, teniendo en cuenta que la derivada de g de x, pues aquí hace falta realizar la derivada, ¿no? Aquí la dejé indicada, ¿sí? ¿Qué dice? Derive la función respecto de x. Y luego para derivar h de x, simplemente vamos a observar acá en la tabla cuál función se parecería más. Si ustedes ven, esta función es la que cumple con el ítem 2, ¿sí? Simplemente que dice que coja el logaritmo y su derivada simplemente es 1 sobre el componente del logaritmo. Entonces simplemente sería igual a 1 sobre su argumento o componente, 1 sobre x. Ya aquí vamos a terminar de complementar el proceso. Vamos a seguir calculando la derivada. Simplemente sería 2 por 2x al cuadrado más 5 y 2 menos 1 daría 1. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ponerlo acá indicado, pero realmente no se debería poner. Y luego voy a derivar el 2x al cuadrado más 5. Simplemente cojo el exponente, lo bajo, voy a multiplicar el 2 por el 2 original, esto me daría 4, y el componente de la variable le voy a restar una unidad, ¿sí? Que sería 1. Y la derivada de una constante simplemente es 0, ¿sí? Como lo vemos
acá al inicio, en la tablita que les mostraba que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Cuando me refiero con constante es un número que no tiene una variable definida. ¿Sí? Y acá vamos a poner el 1 sobre x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una reorganización a esta función o a esta derivada, donde este 2, para ir quitando ese paréntesis, va a multiplicar a este valor y a este valor, y ese componente va a multiplicar al 4x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 2 por 2x cuadrado daría 4x al cuadrado, más 2 por 5 quedaría 10, y todo este componente estaba multiplicando al 4x más 0, que realmente es 4x, y lo voy a sumar, ese es 1 sobre x. ¿De acuerdo? Entonces simplemente vamos a seguir reorganizando. Este 4x al cuadrado podría redistribuirse para multiplicar al 4x, o este 4x, para que nos quede aquí como más fácil, simplemente se distribuye a cada uno de los dos componentes. Entonces, 4x al cuadrado por 4x me daría 16x a la 3 más 10 por 4x daría 40x, y le voy a sumar ese 1 sobre x. Y aquí, como ustedes ven, pues simplemente tendríamos una derivación de la función de una forma más simplificada, donde ya no podemos sumar o restar más valores. Sí, algunos pensarán, bueno, ¿y por qué no sumo este 40x con el 1x? Porque realmente no son los mismos órdenes de cada componente. Sí, el 40x tiene un orden 1, ¿cierto? Pero 1 sobre x no tiene un orden 1, simplemente es lo mismo que x a la menos 1. Entonces no podemos sumar o restar variables con diferentes órdenes. Entonces en este caso, el 1 sobre x tiene un orden de x a la menos 1, y el 40x tiene un x de orden a la 1. Entonces en este caso, pues digamos que la función no se podría simplificar más, se podría dejar de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces aquí, con esto hemos calculado la derivada de la función en términos de x. Bueno, ¿qué pasa? Dice el literal 2 que debemos evaluar la derivada en un punto, ¿sí? En un punto cualquiera. Si ustedes ven y me permiten, voy a graficar la función y les voy a mostrar el punto sobre el cual vamos a calcular. Les voy a pasar acá directamente a GeoGebra. Voy a reescribir la función, que era 2x al cuadrado más 5, esto al cuadrado, y le voy a sumar el logaritmo natural de la x. ¿Sí? Yo voy a dar clic aquí afuera, y si ustedes ven, tengo una función que es bastante extraña, ¿no? Simplemente del eje Y hacia la derecha existe, pero del eje Y hacia la izquierda no, ¿cierto? Esto se da porque el logaritmo natural tiene que estar definido simplemente para valores de x positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, para valores de x positivo, la función total, es decir, la suma de los dos componentes, tiene validez siempre y cuando ese valor de x sea solo positivo. Entonces, el logaritmo natural es el elemento que me limita la función y hace que el dominio esté desde 0 hacia el infinito. Y desde el desde el menos infinito hacia el 0, pues no tenga validez o no exista el dominio. Entonces, aquí lo que nos dice el literal 2 es que calculemos una pendiente que pase por un punto y toque la función, ¿sí? Y se vaya. Entonces, acá para facilitar un poco el proceso de cálculo, yo he seleccionado un punto
¿sí? En este caso el punto 0.5, ¿sí? Y si yo lo evalúo en la función, él me va a dar un valor más o menos de 29.5, ¿sí? Entonces, si yo evalúo la función en 0.5, mi valor en y va a tener un valor aproximado de 29.5, ¿sí? 29.56, 29.56, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seleccionar ese punto, ¿sí? El punto A, voy a llamarlo 0,5, 29.56. ¿Sí? Si ustedes ven, sería el punto que pasa por la función sobre el cual vamos a calcular la pendiente, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a calcular sobre este punto la pendiente, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar nuestra derivada en 0.5 porque la derivada simplemente es una pendiente en cualquier punto x de la función. Entonces, yo voy a calcular la pendiente que es la derivada en el punto 0.5. Entonces, vamos a, para el literal 2, ¿sí? Nos dice que debemos evaluar la derivada en el punto, en este caso punto A, que sería igual a 0.5, 29,5. Y estos puntos, teniendo en cuenta que la ecuación o la definición de una recta es y menos y1 igual a m, es decir, la pendiente por x menos x1, entonces ese punto A lo vamos a llamar como x1, y1, y esta pendiente pues simplemente es evaluar la función en x1. Entonces, simplemente esta es la pendiente que yo la puedo evaluar en cualquier punto x, en este caso la voy a evaluar para x1. Entonces, esta pendiente, si yo la quisiera calcular, simplemente esa pendiente de x1 es la función evaluada en el punto x que evalué o que elegí. Entonces, vamos a usar 16, donde esté el x1 o el x vamos a reemplazar por 0.5. Entonces, en este caso, vamos a poner 0.5, esto va elevado a la 3, vamos a sumarle el 40 y lo vamos a multiplicar por su valor de x1 y le vamos a sumar 1 sobre ese valor x1, que sería 0.5. Entonces, si esto lo hacemos en la calculadora, ¿sí? Si esto lo hacemos en la calculadora, o los que lo estén haciendo, van a obtener un valor aproximado, ¿sí? De 24. Y si yo reemplazo el 16, elevo el 0.5 a la 3, luego le sumo 40 por 0.5 y le sumo 1 sobre 0.5, me va a dar un valor aproximado de 24. Entonces, esa sería la pendiente que se va a tener en cuenta en la ecuación. Entonces, con eso he cumplido con mi valor de pendiente. El valor de x1 lo tengo y el valor de y1 lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la y en términos de x, que era mi variable, ¿sí? Entonces simplemente vamos a coger, vamos a dejar la y en el lado izquierdo y le vamos a multiplicar la pendiente para poder despejar cada uno de los componentes. Entonces vamos a poner y igual a la pendiente que ya sé cuánto vale, que vale 24. Esa pendiente a multiplicar un parámetro que no conozco, pero le voy a restar también un parámetro que sí conozco, que es x1, y equivale a 0.5. Y le voy a sumar ese valor de y1, que fue de 29.56,
Y aquí este 24 lo que va a hacer es multiplicar cada componente del paréntesis y vamos a obtener 24 por x sería 24x y 24 por menos 0.5 hay que tener en cuenta que lo que da negativo eso daría menos 12 y le vamos a sumar 29.56. Teniendo en cuenta lo anterior y al hacer la resta o suma de cada uno de esos componentes constantes nos va a quedar que y sería 24x menos 12 más 29.56 y esto nos daría más o menos un valor de 17.56. Entonces con esto hemos calculado la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto A, es decir, el punto x1y1 0.5, 29.5 y que pasa y es perpendicular a la recta original que era la parábola, ¿sí? Bueno, la que estaba definida por el logaritmo natural y el otro componente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para contrastar esto? Pues gráficamente simplemente vamos a escribir esta ecuación, 24x más 17,56 y vamos a observar cómo se comporta. Entonces, permítanme, voy a pasar directamente acá a GeoGebra y voy a escribir la ecuación. Entonces vamos a tener 24x más 17.5, ¿sí? Y acá, si ustedes ven 17.56, sería un valor, ¿sí? Que pasa directamente sobre el punto. Bueno, acá de pronto por decimales, acá van a pasar por un ladito, pero que si ustedes ven, pasa por el punto A, lo toca, ¿cierto? Y se empieza a alejar de la ecuación original, que es la de color verde. Eso sucede tanto hacia abajo del punto como hacia arriba de él. Hacia arriba de él la función, ¿sí? O la ecuación de la recta tangente se empieza a dispersar un poco de la función original que era la de color verde. Entonces con esto hemos detallado o calculado la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto A, lo toca y se aleja perpendicularmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo pueden hacer con cualquier otro punto, ¿sí? Pero un punto que pertenezca a la función de color verde, ¿sí? No sé, lo podemos hacer, por ejemplo, en otro punto, puede ser en 0.7, por ejemplo. Entonces, en 0.7, la función valdría más o menos 35.4. Entonces, ese punto A podría ser el punto 0.7,35.4. ¿Sí? Hacemos el mismo proceso, ¿sí? Que hicimos y vamos a obtener una ecuación de la recta que también va a pasar por ese punto, lo va a tocar y se va a alejar, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, con esto y contrastando el literal 3 de GeoGebra, hemos completado este ejercicio número 2. El que tenga de pronto alguna duda, alguna inquietud, puede levantar la mano directamente en el chat y si no, pues entonces continuamos con nuestro ejercicio 3. Bueno, acá observando el chat, veo que hay una pregunta de Lady Paola. Dice, buenas noches, profe, cuando cancelamos términos siempre tiene que ser negativo y positivo. Sí, generalmente cuando tú vas a cancelar un término, pues como es sumas y restas, pues tiene que haber un número negativo y un número positivo de los mismos para que se puedan cancelar. Si te refieres al ejercicio número 1 donde calculamos la derivada por definición. ¿De acuerdo? Bueno, acá respondiendo a Catherine, podría explicar un ejercicio de f de x
igual al seno de x. No sé, esto te refieres al, me imagino que el ejercicio uno, ¿no? Por definición, o te refieres al ejercicio 2, Catherine, si estás por ahí. Y bueno, Ana María, me parece bien. Eh, Gracias ahí por la participación. Si Catherine no está, entonces dice Catherine, ejercicio 2. Sí, el ejercicio 2 también se puede hacer usando seno de x. Simplemente lo que vas a hacer es emplear la tablita. Lo mismo, simplemente vas a coger el seno de x y su derivada sería el coseno. No sé, te voy a poner aquí un ejemplo rápido. Sí, porque pues por cuestiones de tiempo de pronto no alcanzo a solucionarlo todo, pero tendríamos, por ejemplo, una función f de x igual, no sé, al seno de 2x al cuadrado más 1, ¿cierto? Y nos piden calcular la derivada, ¿cierto? ¿Tu derivada qué es? Simplemente voy a llamar esto el caso 3, ¿cierto? Esto se nos parece mucho a esta definición de aquí, ¿cierto? Pero aquí este seno tendría solamente una x, es como algo simbólico. La x puede representar un término como 2x al cuadrado más 1, es algo simbólico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que derivemos la derivada del seno simplemente es el coseno del ángulo, en este caso es 2x al cuadrado más 1, y la regla de la cadena dice que derivemos el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a derivar el seno. Entonces, si derivamos el seno, nos dice que escribamos el coseno del ángulo que está ahí internamente y que luego derivemos el ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a derivar 2x al cuadrado más 1 respecto a su variable x, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí, voy a borrar este pedacito y les voy a mostrar cómo quedaría esta función, ¿sí? La derivada de esa función seno de 2x al cuadrado más 1 simplemente es el coseno de 2x al cuadrado más 1, es decir, el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Eso se conoce como regla de la cadena, es decir, que sigue como un proceso o un subproceso dentro del ángulo. Y lo que hacemos nosotros es derivar el 2x cuadrado más 1. La derivada de 2x al cuadrado más 1 simplemente es la derivada de una función cuadrática y la derivada de una función constante. La derivada de una función cuadrática simplemente es bajar el componente, ¿sí? El 2 a multiplicar, entonces sería 2 por 2, daría 4. Y le voy a restar una unidad al exponente. Entonces en este caso daría 2 menos 1 daría 1. Y la derivada de una función constante simplemente es 0, ¿sí? Entonces, en este caso, me daría 4x más 0. ¿Sí? Si yo reordeno esta derivada, me daría de la forma coseno de 2x al cuadrado más 1 por 4x. Pero, ¿qué pasa? Este 4x, pues visualmente no se ve tan bien allá atrás. Yo lo puedo pasar acá adelante. 4x, ¿por qué? Porque en una multiplicación no importa el orden de los factores, entonces simplemente vamos a poner 4x por el coseno de 2x cuadrado más 1. Y con esto entonces hemos realizado un ejercicio más o menos como el solicitado, ¿sí? Simplemente vamos a usar la tabla y si el ángulo por dentro tiene otra función, pues vamos a derivar su función también. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho aquí. Sí, probablemente bueno, esa tablita le hace falta cada derivada de la cadena, pero simplemente si el argumento de la función internamente tiene otra función, se deriva la función interna también, multiplicándola por la función pues, que se estaba trabajando. ¿Listo? Entonces, con eso veo que ya de pronto ahí le doy respuesta a Kate, listo, con gusto. Vamos a pasar al ejercicio 3 por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar directamente al ejercicio 3. ¿Listo? Bueno, el ejercicio 3 de pronto no, es más abstracto. Si ustedes ven de pronto, tiene algunas cositas que se tienen que manejar y hablamos de derivación implícita. ¿Sí?
Si ustedes ven una derivada implícita, simplemente es coger la función, derivarla, pero generalmente esa función se caracteriza por tener más de dos variables o incluso dos variables, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la ecuación de una elipse, tiene dos variables, ¿sí? X y Y. Entonces aquí tenemos una figura, ¿sí? O el ejercicio nos dice que en la figura 1 se muestra una lámpara colocada a D unidades a la derecha del eje Y, ¿sí? Es decir, tenemos por aquí una lamparita que lo voy a iluminar con un botoncito amarillo que está a D unidades, ¿cierto? Del eje Y. Y dice que esa lamparita proyecta una sombra que se crea por una región elíptica. Si ustedes ven, esa figurita de color rojo es una elipse representada por la ecuación x cuadrado más 2y cuadrado igual a 10 cuartos. Y cuando esta sombra pasa por ahí, o esa luz, ¿sí? Se genera una sombra, ¿sí? Que se proyecta sobre el eje X, ¿sí? En el punto P y en este punto de acá en la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una elipse, ¿sí? Que está siendo iluminada pues, por una lámpara y genera una sombra sobre el eje X. Y nos dice que calculemos qué tan arriba del eje X está ubicada la lámpara, ¿sí? Yo la puedo llamar H. ¿Sí? Esa altura se puede determinar simplemente por una relación de ecuaciones y de definición de la elipse, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar este ejercicio vamos a hacer cuatro pasos, ¿sí? Los primeros tres de pronto son más que todo de fórmula. Y si ustedes ven, yo aquí les he hecho un dibujito a la derecha, ¿sí? Acá a la derecha yo les he hecho un dibujito de más o menos cómo vamos a trabajar el ejercicio, ¿sí? Simplemente tenemos una ecuación que yo hice en GeoGebra, que es la que está acá representada en la elipse, x cuadrado más 2y cuadrado igual a 10 cuartos, donde si nosotros hacemos una analogía respecto a esta ecuación, pues el a es 1, b es 2 y c es 10 cuartos, ¿sí? Entonces voy a anotar por acá, a sería 1, b tiene un valor de 2 y c tendría un valor de 10 cuartos. Teniendo en cuenta la ecuación número 1, acá representada por la ecuación característica de una elipse, ¿sí? Y tendríamos un punto P, que yo lo voy a llamar en este momento, yo lo voy a llamar P1, ¿sí? Para hacer como una diferencia. Ese punto P generalmente es el que pega acá en el eje X, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿sí? Y tiene unas coordenadas X1, Y1, como ustedes ven, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese Y1, como es la altura de ese punto P, pues va a valer 0, ¿sí? Porque no tiene ninguna altura, simplemente va a tener un valor en X que está representado por X1, pero su Y1 va a valer 0 porque está sobre el eje X, ¿de acuerdo? Y acá, como dice el enunciado, esa sombra o esa luz que se proyecta sobre la elipse, de la elipse, digamos que hace una conexión directa en un solo punto, tangencialmente sobre la elipse. Entonces, ese punto yo lo voy a llamar P0, cuyas coordenadas es X0 y Y0. ¿De acuerdo? Entonces, con esos dos puntos que pertenecen o que podrían formar una recta P1, P sub 0, con esos dos puntos, pues yo puedo calcular, digamos que una pendiente, ¿cierto? Una pendiente M1 o pendiente M0 que es igualita porque tienen la misma inclinación y que sale de hacer una resta o una definición entre dos puntos P1 y P0 y que esa pendiente, si yo la proyecto, puedo llegar directamente a la altura de la lámpara, ¿sí? Entonces tenemos una lámpara que tiene una altura h que no conozco, pero que yo la puedo determinar geométricamente y analíticamente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una definición de elipse y lo que hemos hecho con esa definición es determinar sus valores, ¿sí? De los coeficientes de la función original, ¿sí? Entonces, en este caso,
A vale 1, B vale 2 y C vale 10 cuartos. ¿Qué dice en las fórmulas o qué dice la definición para poder desarrollar este ejercicio? Es que vamos a coger la definición de la elipse, caracterizamos los valores de A, B y C y luego vamos a determinar, ¿sí? Por derivación implícita, lo siguiente. Un valor y' que está determinado por la división entre A y B y entre X y voy a dejar la negativa, ¿sí? Entonces, este Y' depende de un valor XY, ¿sí? X y Y. Y si yo quiero calcular la derivada en el punto X0, Y0, simplemente, pues donde esté la X, voy a poner X0, Y0, como se presenta aquí. Entonces, la derivada implícita lo que nos dice es que derivemos esta función normalmente. Entonces, si yo derivo esta función, paso el coeficiente a multiplicar a la A y le resto en una unidad. Entonces daría 2ax. Y acá, cuando yo voy a derivar la y, por eso se conoce como derivada implícita, lo que yo hago es derivar normalmente, ¿cierto? 2by, ¿cierto? Y cuando yo voy a derivar la y, voy a dejar un y'. Eso solamente ocurre en la y, ¿sí? Cuando yo hablo de derivada implícita, la dejo indicada. Y lo que me dice la derivada implícita es que despeje ese y'. ¿Sí? Ese y' simplemente se despeja al yo pasar este 2ax al lado derecho negativo y ese 2by lo paso a dividir. Entonces, el 2 con el 2 se cancela y me va a quedar esta definición de la derivada en cualquier punto xy. ¿De acuerdo? Entonces, como yo tengo dos puntos, un punto P1 y un punto P0, teniendo en cuenta que esta fórmula sale de la definición de una elipse, pues el único punto que me sirve es P0, porque pertenece a la elipse, ¿sí? P1 no me sirve para usarlo en esta fórmula porque no pertenece a la elipse, ¿sí? Simplemente debo seleccionar el punto que pertenece a la elipse, que es x0, y0, y si yo lo reemplazo voy a obtener este valor de menos ax sub 0 sobre b por y sub 0. Y como ustedes saben, la derivada es una pendiente, ¿sí? Entonces, como yo voy a evaluar la pendiente en ese punto, entonces yo voy a calcular la inclinación de la recta en ese punto, como lo hicimos en, en el ejercicio 1 y 2. Entonces, al yo tener esa pendiente, luego voy a hacer la ecuación de la recta punto pendiente. Y cuando yo calcule esa ecuación, pues voy a determinar esta componente y como la lámpara está a una distancia de, en este caso la hemos llamado de 4 unidades, pues yo con esas 4 unidades, yo evaluando esa función en 4, yo puedo conocer su altura en y, teniendo en cuenta que ya he hallado la recta, ¿sí? Con esta fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos primero que todo a calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Simplemente con un valor x0, y0, ¿cierto? Y un valor x1, y1. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo yo el valor x0, y0? Si ustedes ven y me permiten acá, voy a mover un poquito y voy a pasar estas dos formulitas que tengo aquí, se las voy a pasar para que ustedes las usen en el desarrollo de sus ejercicios, ¿sí? Y puedan complementarlos. Entonces, de acuerdo a eso, lo primero que vamos a hacer es, ya que hemos hecho el literal 1 y 2, que es la definición de la elipse, ya sabemos cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C, vamos a calcular la derivada, pero para yo calcular la derivada necesito conocer cuánto vale x0 y y0, que son puntos que pertenecen a la elipse. Pero el ejercicio no me lo dice. Pero sí sé cuánto vale el punto x1, y1, ¿sí? Que en este caso es un punto que yo determiné acá como menos 10 quintos, que hice el enunciado. Y esos puntos x1, y1 yo los puedo usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como primera medida a calcular ese x0. Que ese x0 simplemente sale de reemplazar el c, que en este caso voy a trasladar estos dos valores. Permítanme, voy a trasladarlos. Y vamos a reemplazarlos. Entonces, ¿el x0 qué es? Simplemente un valor c
que ya lo conozco, que sería 10 cuartos, y va a ser dividido entre A, que sería 1, por x1. Si ustedes ven, mi x1 tiene un valor de menos 10 quintos. ¿Sí? Voy a poner punto por acá, punto P, menos 10 quintos, punto P1, menos 10 quintos, coma 0. Entonces, menos 10 quintos es el x1 y 0 el y. Entonces, esa fórmula que me dice que reemplace el x1. Entonces, mi x1 es menos 10 quintos. Y si yo hago esta división, ¿cierto? Si ustedes lo hacen en la calculadora, eso nos va a dar un valor más o menos, ¿sí? Más o menos, de menos 5 cuartos. ¿Sí? Menos 5 cuartos. Esto da menos 1, algo, ¿sí? Pero vamos a dejar indicado el fraccionario pues para omitir la pérdida de decimales. Entonces ya teniendo x0, ¿cierto? Pues con ese x0 ya calculado, pues lo que vamos a hacer es determinar y sub 0. ¿Por qué? Porque ya conocemos c, ya conocemos a y ya conocemos b. Entonces con eso vamos a determinar y sub 0. Simplemente es más o menos la raíz de c, c es 10 cuartos, menos a, que es 1, y multiplica a x0, que sería menos 5 cuartos, esto al cuadrado, y lo divido entre b. B es 2. Entonces, ahí, si nosotros lo hacemos en la calculadora, porque todo esto son números, la raíz de un número pues tendría un valor. Si nosotros lo hacemos en la calculadora, esto me da la raíz de 15/32. Más o menos la raíz de 15/32. Y esto en decimales, si yo lo quisiera calcular, daría 0,6846. Sí, como para que nos hagamos una idea de qué es ese valor. ¿Por qué vamos a seleccionar el valor positivo? Porque si nosotros miramos gráficamente, ese valor positivo tiene validez para este valor de y sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y sub 0 es positivo. No podemos seleccionar un valor negativo porque y sub 0 no está acá abajo. Pues solamente nos va a servir el valor positivo de lo que hemos calculado. Entonces mi y sub 0 tiene un valor de aproximadamente 0,6846, o si lo queremos más exacto sería la raíz de 15/32. Entonces, ya teniendo el valor de x0 y y0, pues entonces ya podríamos irnos a la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, vamos a determinar para esta recta, ¿sí? Vamos a llamar esta ecuación de la recta, porque esta ecuación de la recta equivale a esta misma recta acá, que pasa por el punto P1, pero también podría pasar por el punto Y0, porque es la recta que pasa por los dos puntos. Entonces, si yo voy a calcular la ecuación de la recta, ¿cierto? Y menos Y0 igual a la pendiente que calculé sobre el punto, ¿cierto? Esa pendiente yo la puedo calcular, ¿cierto? De acá, de este valor, de por x menos x0, donde esa pendiente yo la puedo sacar de la ecuación menos a por x0 sobre b por y0. Entonces, si yo calculo esa pendiente, sería menos a, que sería menos 1, por x0, que sería menos 5 cuartos, y la divido entre b, que sería 2, por mi y0, que sería 0,6846. Esto me daría el número, ¿no?
me daría un número positivo. ¿Por qué? Porque este negativo con ese negativo me va a dar positivo. Y eso me determinaría un valor de pendiente. Si de la pendiente, que tendría un valor, si yo lo hago en la calculadora, eso me daría 0.91287. ¿Sí? Si yo lo calculo, yo ya tendría mi pendiente, ya tendría mi punto Y0 y mi punto X0. ¿Sí? Entonces, de ahí yo voy a calcular la Y en términos de X. Entonces sería Y igual, voy a pasar este Y sub 0 al otro lado a sumar, que sería M por X menos X0 más Y0. Y tendríamos mi pendiente 0.91287 por X menos X sub 0, que sería menos 5 cuartos, ¿cierto? Entonces, este menos es de fórmula y este menos 5 cuartos es del valor, ¿sí? Del X0. Entonces, menos 5 cuartos daría más 5 cuartos, para que no van a tener ahí una confusión. Y luego a eso le voy a sumar mi Y sub 0, que dio 0,6846. En ese orden de ideas, y si yo quisiera despejarla y en términos de X, al multiplicar este valor de 0,91 por la X y por 5 cuartos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos Y igual a 0.91287 por X más 5 cuartos por 0.987. Eso me da más o menos un valor de 1,141. Y a eso le voy a sumar 0.6846. Entonces yo tengo dos valores constantes, los voy a seguir sumando. Sería mi pendiente 0.91287 por X. Y a esto le voy a sumar el valor constante y en ese orden de ideas daría 1,825, que es la suma de 1.141 más 0.68. Entonces aquí tendríamos la ecuación de la recta que es tangente esta sería la ecuación de esa recta que es tangente la elipse que la toca en el punto X0, Y0 y que se proyecta también en el punto P1. Pero si yo la proyecto hacia la lámpara, también tendría un valor acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para conocer esa altura? ¿Sí? Esa altura h. Simplemente voy a evaluar la función en x igual a 4, que es la distancia d sobre la cual está respecto al eje y. Entonces, al yo evaluar, ¿cierto? Al evaluar mi función en 4, voy a determinar ese valor de h. Entonces, h simplemente, cuando yo evalúo mi función en 4, ¿sí? Mi y de 4, pues voy a obtener lo siguiente, 0.91287 por 4, y a eso le sumo 1,825. ¿Sí? Si yo quisiera, este valor de h me daría más o menos un valor aproximado de 5,476. Entonces, con esto hemos determinado la altura de la lámpara, ¿sí? Entonces, aquí resumiendo un poco lo que hemos hecho por definición, bueno, esto más que todo como por definición y por mostrarles, pero lo que vamos a usar primero que todo es la pendiente, ¿sí? Que sale de calcular una entre B y un X0 entre Y0. Ese X0, Y0 no lo conocía, simplemente yo lo voy a determinar con estas dos formulitas que tienen el chulito. Vamos a determinar X0 y Y0 teniendo en cuenta AC, AA
B y a X1. X1 simplemente sale el punto que me brinda el ejercicio, que en este caso fue de menos 10 quintos. Cuando ya hemos hallado X0 y Y0, pues procedo a hallar la pendiente. ¿Sí? La pendiente de esa recta que pasa por el punto P1 y P0 y que por definición se calculó y que si ustedes ven acá, nos dio un valor de 0.91287. Si ese valor es de la pendiente que es tangente que al punto X0 y Y0 que también va hacia el punto P1 y hacia el punto de la lámpara. Entonces, con esa pendiente y ese punto Y0 y X0 hemos obtenido la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, pero que si se proyecta pasaría también por la lámpara. Para nosotros calcular esa altura, simplemente lo que vamos a hacer, como ya tenemos la ecuación de esa recta, pues lo que vamos a hacer es evaluarla en x igual a 4. Cuando la evaluamos, conocemos su imagen, que sería equivalente a la altura. Entonces, ¿cómo vamos a comprobarlo? Pues vamos a graficarla. ¿Sí? Vamos a graficar la ecuación x cuadrado más 2y al cuadrado. Y esto es igual a nuestro valor de 10 cuartos. Aquí tendremos nuestra elipse, ¿cierto? Nuestra elipse. Y vamos a escribir la ecuación de la recta, ¿sí? Que pasaría por el punto x0, y0. ¿Sí? Si yo la proyecto ahí, vamos a determinar que la ecuación de la recta es 0.91.287 por x más 1.825. ¿Sí? Si ustedes ven, vean que es una recta que pasa, toca el punto x0, y0, pero también viene y toca el punto P1, que era x1, y1. Pero además de eso, vamos a tener una lámpara que está a una distancia de 4. Entonces, para yo poner esa línea totalmente vertical, vamos a ponerla como x igual. Entonces, ahí tendríamos nuestra lámpara simbólica, tendríamos la proyección de la sombra que pasaría por el punto que lo toca en la elipse, pero también toca el eje X, y que está a una altura más o menos de 5, algo. ¿Cómo hago yo para determinar esa altura? Teniendo en cuenta la recta o la ecuación de la recta, la evalúo en 4 y eso me da un valor de 5,476, que fue el que nos dio acá en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, con eso hemos contrastado de manera gráfica y de manera matemática el valor de la altura de la lámpara. ¿Sí? Entonces, más o menos, esto es lo que tendrían que hacer, seguir las mismas fórmulas, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros acoplados de los ejercicios de ustedes. ¿Sí? Entonces, no sé si